profundamente. Es algo que concierne a todo equipo de fútbol y es los precios tan altos que se pagan por ciertos jugadores. Es que hemos visto ya en este mercado y en los mercados anteriores jugadores como Morgan Rogers por 137 millones, jugadores como Gordon por 70 millones, jugadores como tal 100 millones. ¿En qué momento los jugadores de 100 millones empezaron a costar tanto? Y que si vamos hace como 20 años apenas había jugadores por esta cierta cantidad. Y yo solo me acuerdo en esos últimos años, como en 2009, el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid, que costó alrededor de unos 94 millones. Y ahora mismo esa cifra parece una risa, porque casi todos los equipos de la Premier podían llegar a pagar por un jugador ese tipo de cantidad. Y no es algo malo de que el fútbol gane más dinero, sino que es que esto se lo está yendo de las manos. Y se está yendo de las manos porque tanto dinero gastado por jugadores que no valen lo que en realidad no valen eso. Y mucha gente puede llegar a decir, no, es que esos jugadores son buenos, pero no son lo suficientemente buenos. Y que si nos damos cuenta de esos 10 jugadores más caros de la historia del fútbol, ¿cuántos jugadores valen lo que han costado? Y hay muy pocos porque la gente no han rendido bien, no han rendido lo suficiente o no han estado a la altura. Puede ser por diferentes razones, como lesiones, tácticas del equipo o simplemente el jugador no era lo suficientemente bueno. Y que nos ha pasado muchas veces, como Hazard, que llegó al Madrid para un dineral y el jugador fue disponible muy pocas veces. Griezmann no rindió tanto en el Barcelona. La táctica no le hacía jugar mejor, ya que Messi ya hacía muchas de las funciones que él llegaba a hacer en el Atlético de Madrid y con el Barcelona no podía llegar a hacerlas y no fue tan bueno, aunque las estadísticas no eran tan malas. Pero es por eso que hay que estar preguntándonos repetidamente qué jugadores de verdad valen 100 millones de euros, porque para mí jugadores que valen 100 millones de euros son jugadores que cambian generaciones, que cambian épocas. Y es algo que no tiene sentido, porque en este mercado de fichajes no se compra por lo que es el jugador. Muchas veces se compra por el potencial que tiene o por lo bien que puede llegar a encajar en la táctica. Pero no todo funciona así de bien, no todo es rosa, no todo encaja con un puzzle bien hecho. Es algo que nos llegamos a llegar a preguntar, como 100 millones de euros se pagó por un joven alemán que dejó de ir al Leverkusen y no sé por qué se llegó a pagar tanto. Sí, había demostrado una calidad muy inmensa, pero yo no diría que es el mejor en su posición. Yo no te diría que es todos sabemos la calidad de Wills, pero no diríamos que es un jugador que te revolucionará todo el equipo. Sabemos que es un jugador que te ayuda a mejorar tu equipo, pero no es como Mbappé, no es un Haaland, no es un Harry Kane. Y lo sabíamos. Algo de lo que se tiene que hablar. Pocos jugadores que en la actualidad deberían valer más de 100 millones de euros. Y esos pocos no serán vendidos porque los equipos que los tienen bien atados. Jugadores como Haaland valen más de 100 millones de euros y todo el mundo lo sabe. Pero es imposible sacarlos si él no quiere ir. Jugadores como Mbappé también valen más de 100 millones de euros. Jugadores como Kane también valen más de 100 millones de euros. Jugadores como Lamine Yamal valen más de 100 millones de euros. Porque Lamine ha demostrado su potencial, ha demostrado su calidad y se nota que tiene potencial para ser GOAT. ¿Y qué es potencial GOAT? Es potencial para ser de los top 20 jugadores de la historia. Y ese potencial sí que se puede llegar a pagar un pastizal, pero es que la mayoría de la gente que se compra por tanto dinero no tiene ese potencial. Miremos uno de los fichajes recientes del Chelsea, Morgan Rogers. ¿De verdad creéis que Morgan Rogers tiene potencial para ser uno de los mejores 10 jugadores del mundo? Porque para mí no tiene ni ese potencial ni esa calidad. Entonces, ¿por qué se llega a pagar tanto por un jugador que no tiene ni esa calidad, ni ese potencial, ni sabemos si va a funcionar bien en el Chelsea? Es algo que tenemos que empezar a preguntar, porque si tenga el dinero no significa que lo valga. Ya está, no es tan difícil de saber que porque se tenga ese dinero no significa que lo valga. Es algo que deberán preguntar a la hora de fichar este tipo de jugadores. Y es por eso que fichajes rumoreados como el de Julián Álvarez para Barcelona a mí no me encanta. Porque si veis la trayectoria de la mayoría de fichajes por más de 100 millones de euros, no rinden. Y no es porque los jugadores sean malos, sino que 100 millones son unas expectativas muy altas para un jugador. Y a veces esas expectativas pueden hacer que el jugador juegue peor. Creo que en los últimos años, el único jugador por más de 100 millones de euros que ha rendido su peso en oro ha sido Jude Bellingham, y no fue todas las temporadas, no fue la temporada pasada, porque jugadores como Enzo Fernández ha dejado de ver, jugadores como Rice a veces ha dejado de ver, jugadores como Caicedo ha dejado de ver a veces. Esos jugadores nos demuestran que son jugadores de élite, jugadores clase mundial, fútbol los partidos. Y es algo que tenemos que entender. No todo el mundo puede llegar a ser Cristiano Ronaldo, no todo el mundo puede llegar a ser Messi, no todo el mundo puede llegar a ser Neymar Prime. Pero una cosa que queremos pedirle a todos los jugadores que hay en ese rango de precio es que jueguen a un nivel más alto de las personas normales. Porque no puede ser que Will tenga un mal inicio costando lo que ha costado. No puede ser que Tonali cueste 100 millones de euros cuando no ha demostrado vale 100 millones de euros. No puede ser que Mateo Fernández, que no ha costado más de 100 millones, pero de un equipo que se ha ido relegado a la Championship, venda un jugador por 85 millones de euros. Es que no tiene ningún sentido. Es que
lo dejan hacer. La Premier League está corrompiendo al fútbol. Y si no la ves, no sé lo que estás viendo. Porque mucha gente puede decir que Arabia Saudí está corrompiendo a LOL. Mucha gente puede decir que Arabia Saudí está corrompiendo al mundo con sus fichajes, con sus sueldos tan altos. Pero si te das cuenta, la Premier League es la liga que empezó a corromper el fútbol. Y se empezaron con los fichajes tan altos de tanto dinero. El PSG también tiene mucho que ver en esta corrupción del fútbol. Es que el fútbol era mucho más puro y mucho más talentoso en su momento. Ahora se ha pasado a un juego mucho más físico, pero eso no tiene que ver. Pero que se haya pasado un momento más físico no significa que los jugadores sean mejores, sino que son mejores atletas, no mejores jugadores. Para mí, lo que deberías comprar es verdadero talento, porque el talento se puede, a los talentos solo puedes entrenar el físico, pero a los físicos no lo pueden entrenar el talento. Entonces, no como jugadores como Ardenson, jugadores como Tonali, jugadores como Morgan Roy pueden costar 100 millones y más. Es algo que no es que tenga que ser regulado, porque si no deja de ser un mercado horrible, pero es algo que los clubes, como son ellos, como siguen siendo empresas, deberían calcular bien, porque no puede ser que un jugador te cueste tanto y muchas veces no llega a rendir lo que valga. Si queréis más vídeos como este, y enviaré más vídeos con mi opinión de lo que pienso que este fútbol puede llegar a tan corrupto, o más bien dicho, tan poco asociado a la realidad, porque estos fichajes tan caros se está yendo de la mano